La palabra nos instruye a orar sin cesar. En Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La oración es un estilo de vida, es un arma de guerra que siempre debe estar desenfundada a la mano, lista para atacar. La oración destruye toda obra de las tinieblas, brujería, hechicería, maldiciones, enfermedades. Dios respalda la oración. Satanás y los demonios le temen al cristiano que sabe orar con efectividad, que hace huir las tinieblas. ¿Cómo orar por esa unción de guerra que hace retroceder el reino de las tinieblas? Quiero presentarles 4 puntos a tomar en cuenta. Punto número 1. Mencionar el nombre de Jesús cada vez que ore. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13-14. Palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, que nos lleva a entender que tenemos que orar en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y mencionarlo en todo momento en la oración. Punto número 2. Orar con discernimiento para poder orar conforme a la voluntad de Dios. Dice Romanos 8:26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Orar bajo la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Jesús son los intercesores por excelencia. Debemos entrar en comunión con ellos en la oración para orar conforme al Espíritu. Una oración a nivel profético, o sea, hablar y orar lo que escuchamos hablar al Espíritu Santo. La oración debe tener propósito, motivo y objetivo. Hablando de la oración de intercesión de guerra, donde penetramos el reino de las tinieblas. O sea, tenemos que estar preparados con un motivo y un objetivo ya claro, porque no entramos a un campo como el campo del reino de las tinieblas sin saber lo que vamos a hacer. Tenemos que conocer lo que vamos a hacer cuando penetramos a orar este nivel de guerra espiritual. Debe tener conocimiento, o sea, debe ir con conocimiento. Por eso debemos estar preparados y conocer sobre el reino de las tinieblas, para orar por discernimiento y conocimiento al orar. Punto número 3. Orar activando los sentidos espirituales. Poder ver, oír y sentir el mundo espiritual mientras oramos. Porque mientras estamos orando, estamos causando acciones en el mundo espiritual. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, Dios ya nos ha otorgado la capacidad de poder ver, oír y sentir el mundo espiritual. En otras palabras, debemos poder oír, ver y sentir el mundo espiritual para recibir la revelación de lo que Dios nos quiere decir, lo que quiere que conozcamos. En esa oración personal, en esa oración, en esa intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, en los secretos, el testimonio de lo que Dios nos habla y cómo eso nos hace anhelar recibir cada día más de Dios. Orar para que los sentidos espirituales se activen en la oración. Punto número 4. Orar ordenándole a los demonios que retrocedan o se vayan con autoridad y poder.
O sea, ejercer autoridad sobre esa situación, sobre esa atmósfera, sobre esa oposición que estamos sintiendo que nos está llevando a orar. O sea, por ese propósito con el que nos metimos y comenzamos a orar en esta oración de guerra. Mateo 10:1 nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. La autoridad en el nombre de Jesús, dada por Jesús mismo. Como que Jesús está ordenando desde el cielo a esos demonios que salgan. Tenemos que ordenar con convicción de la autoridad que tenemos en Cristo, en el nombre de Jesús, con la seguridad de quiénes somos en Cristo, del poder que se nos ha otorgado por medio del pacto de la sangre de Cristo. No le pedimos a los demonios que salgan, le ordenamos salir como lo hacía Jesús, tomando la autoridad sobre la situación, como ya les mencioné, sobre esa situación que nos llevó a orar, tenemos que tomar la autoridad. En cuanto a la actitud, no podemos ir a la oración de guerra con miedo, inseguridad, con incredulidad, con duda. Tenemos que creer con toda firmeza que Dios está con nosotros, que Él es quien nos lleva adelante en la batalla, que Él envía sus ángeles guerreros a estar con nosotros en la pelea. Cuando estamos seguros de que algo no nos preocupa o no nos interesa probárselo a nadie, y mucho menos al reino de las tinieblas. Nosotros estamos seguros de lo que hacemos en la oración de guerra. Amén, amén y amén. Bendiciones.